Jalapeño blanco en la plaza. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, siendo repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Tengo una ramita ruda detrás de la oreja y pa' que traiga amores y me cuide bien la lengua de las heridas viejas, de las heridas viejas. Traiga romero, calentito y sal y prenda candela para cocinar. Yo te llamo para sacar el veneno, que me palito, prenda saumerio. Traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños. Un buen tabaco, como de María, que sea los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo y coca para los dolores y los males. Sábila por si se quema en choco, los palos riñones. Mira, esclavo de la cuna para calmar la tos. Ajo macho con su recito y su protección. En esta plaza le tengo cura sin recelo. Pase, se eche su mente, que pare bolas, que esto es cuento viejo. Esto es cuento viejo. Esto es cuento viejo. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, siendo repartida en las cuatro direcciones. Bendigo mis sales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rosca mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. No nada que trae también a mí. Esa con la casa, me dice para programar el grupo. A veces usted pone la cara de borrego, pero se le sale la maldad de adentro. Se le daña el camino y no le quitan la baila porque la fiesta la tiene el llavero. Se le olvida con la mano que le ha dado de comer. Usted mismo después le arrancó los dedos y pasó por encima de la sangre. Y las patadas en el culo no sirvieron. Y pasó por encima de la sangre. Y las patadas en el culo no sirvieron. Esto no es un cuento de villanos, es la mierda de los humanos que podridos tenemos todos los huesos del pecho, la lengua y el cerebro, porque somos unas lacras sin remedio. Y al parcero lo dejamos morir, y a la cuchara
cosecha la dejamos morir, y a la tierra la dejamos morir. Nos cagamos en el agua limpia para poder vivir. Nos gusta mucho la plata y que nadie nos quite la butaca. Que traguito para aliviar el alma rota, que nos metan las venenas a la boca. Tenemos los huesos del pecho, la lengua y el cerebro, porque somos a las flacas sin remedio, porque somos a las flacas sin remedio, porque somos a las flacas sin remedio. Me salió un cachito bien atrás, pero que Vamos para arriba, típico N. Estamos solas, Santiago la baila muchacha, sola, no me toques más. No me toques, no me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. Quítame esta mirada de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriéndome queriendo y no me toques más. No me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. Tengo una cicatriz y hace siglos tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera, sin miedo a la oscuridad, de volarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito en mis puertas para tumbarte la guerra y no me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. Para y déjate pararte en mi tierra, déjate devorar mi confianza, déjate pararte en la cartera, moviendo las manos para levantarte, déjate pararte en mi tierra, déjate devorar mi confianza, déjate pararte en la cartera, moviendo las manos para levantarte, déjate pararte en mi tierra. Buenas tardes para todos y todas. Reciban una cordial bienvenida. Esperamos de corazón que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. El día de hoy, en la sesión de la cátedra, tenemos la fortuna de contar con la presencia, aunque virtual, de nuestra compañera Carolina Cabrera con el tema del compostaje, para continuar así con el módulo de suelo. Este es un tema fundamental para el desarrollo de las huertas y también como un accionar para ser consciente de nuestras acciones diarias. Entonces los dejo con nuestra ponente. Bienvenida, Caro. Gracias, Nicole. Hola, buenas tardes con todos y todas. ¿Me escuchan bien?
Sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida. Mi nombre es Carolina Elizabeth Cabrera Chugá, soy de Ipiales, Nariño, estudio Ingeniería Agronómica en la Nacional y hago parte de la coordinación de la Cátedra Abierta Agriculturas para la Vida Mario Mejía Gutiérrez hace más o menos unos 4 años, tal vez. Estoy muy contenta de estar acá porque nosotros, al momento de que empezó la pandemia, nos pusimos en el ejercicio de pensar cómo vamos a llegar a ustedes, porque nuestra cátedra tiene un componente práctico del 50%. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llegar a ustedes con ese 50% práctico y que ustedes puedan hacerlo desde sus casas? ¿Cómo podemos ser una compañía y cómo esta cátedra puede seguir construyendo desde esta virtualidad y en cualquier parte del territorio? Para eso nosotros nos planteamos las experiencias alternativas en tiempos de COVID, que fue un ejercicio de estudio autónomo por parte de los coordinadores y las coordinadoras de la cátedra. Al momento de iniciar la pandemia, empezamos a ejercitar mucho nuestro trabajo en huertas en casa, porque la mayoría hicimos como una red de apoyo y empezamos a hacer compostaje. Empezamos a trabajar en el sentido de manejar la teoría y manejar la práctica, para que podamos como solucionar algunos inconvenientes que se nos presentaban, para saber si el camino de nuestro compostaje estaba siendo correcto, y bueno, para todo lo que se empieza a desenvolver, y así fue que desarrollamos estas experiencias alternativas. Este semestre lo que nosotros quisimos hacer fue trabajar la cátedra por módulos. Entonces tenemos el módulo de suelo, el módulo de plantas, el módulo de plantas medicinales, de biocontroladores creo que también está. Es como una línea para darles a ustedes una serie de tips o de algunas herramientas tanto teóricas y prácticas para que ustedes apliquen en sus huertos, y pues aquí no solamente está gente de la cátedra, sino esta gente que se está pensando la agricultura urbana o que se está pensando la agricultura desde otro tipo de acciones. Entonces, bueno, para eso estamos. Nosotros construimos a diario con ustedes la cátedra, porque somos una cátedra abierta. Gracias a sus reflexiones, nosotros podemos determinar cómo va nuestra cátedra, cómo está llegando los temas que nosotros les estamos entregando a ustedes. Por eso es muy, muy vital que ustedes en sus reflexiones nos den sus apreciaciones, tanto de cómo vieron al ponente, tanto de cómo vieron el tema y cómo se les está quedando esa información, ¿sí? Porque así es como ustedes nos ayudan a construir esta cátedra abierta. La idea es que nosotros sigamos construyendo libertad de cátedra, sigamos construyendo aulas vivas, sigamos cuestionándonos y indagando qué es el papel de nosotros como estudiantes dentro de las universidades públicas. Y este proceso de cátedra es un proceso pedagógico que va cambiando siempre, Entonces, espero que disfruten mucho este espacio. Voy a enfocar mi charla en el compostaje casero. Y nada, entonces que lo disfruten. Voy a cerrar mi cámara y voy a empezar con ustedes. Regálenme un minuto. Listo. Entonces, quise realizar unos objetivos. Entonces, los objetivos de este encuentro sería abordar la teoría de forma que nos permita entender con más claridad los procesos metabólicos que se presentan en el compostaje, de forma tal que al momento de instalar nuestro compostaje casero seamos capaces de solucionar alguna irregularidad que se nos esté presentando y obtener un abono de mucha calidad para nuestro huerto. Otro objetivo es abordar la parte práctica, basándonos en la experiencia y en el registro de uno de los compostajes caseros que se desarrollaron desde inicio de cuarentena por parte de los y las dinamizadoras de la Cátedra Abierta Agriculturas para la Vida. Y por último, pues vamos a hacer una retroalimentación con las distintas experiencias, con las preguntas que ustedes tengan alrededor de este tema tan interesante que es el compostaje. En esta imagen que ustedes ven en pantalla, quise hacer como énfasis en dos conceptos. Uno, el concepto de basura. El término basura se refiere a cualquier residuo inservible, a todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar. Por ello, se diferencia de los residuos
que es todo lo que puede ser reutilizado y reciclado o reciclado. Ese es el concepto de basura. Entendiendo este concepto, nos vamos a ir acá a entender el concepto de relleno sanitario, que es un método diseñado para la disposición final de la basura. Este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y se compactan, reduciéndolos al menor volumen posible, para que así ocupen como un área pequeña, luego se cubren con una capa de tierra, se compactan nuevamente al terminar el día y esto se va haciendo por varias capas. Esta imagen de acá es de hace 20 años. Este es el relleno sanitario Doña Juana, ubicado en Bogotá, Cundinamarca. Todo lo que podemos ver acá es una emergencia sanitaria que ocurrió hace 20 años, en 1997, tras un derrumbe de 1.200.000 toneladas de basura de este relleno sanitario. Todo lo que pueden ver aquí es el derrumbe. Cuando ustedes indagan un poquito sobre esto, se asemejó como a una erupción volcánica, pero de desechos, y quedaron como al aire libre todo tipo de clase de residuos. Estaban residuos tóxicos, orgánicos, tejidos de piel, sangre, químicos, materiales radioactivos, medicamentos, y también, por ejemplo, de la parte de las curtiembres quedaban plomo y mercurio. Esto tuvo unos impactos en 3 de las localidades del sur de Bogotá, que fueron Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito. Y varias de las precipitaciones cayeron en el cauce del río. Las personas que sufrieron estos daños colaterales nos comentan que cuando comenzó a caer la basura salió un líquido oscuro como agua sucia. No sé qué era, pero ayudaba a que los desechos bajaran más rápido. Eso lo comenta un habitante del barrio Monteblanco de Usme. Aparte que tuvieron que aguantar diferentes tipos de gases que se empezaban a generar ahí. No sé si en este momento o en un ratico mis compañeras les van a compartir por el chat la noticia para que ustedes miren lo que sucedió hace 20 años. Este relleno hace 20 años acá no ha mejorado. La situación sigue siendo crítica. Por acá les traje un panorama de los rellenos sanitarios en Colombia. Realmente pude llenar esto de rellenos, pero quise colocar solo estas 4 imágenes, pero creo que es un ejercicio bien interesante que cada uno de nosotros identifique cómo está el relleno sanitario o cómo es la disposición de las basuras en cada uno de nuestros territorios. Este es el Carrasco en Bucaramanga, tenemos el Rediva en Barranca Bermeja, el de Yotoco en el Valle del Cauca, el Celda en Córdoba. Estos rellenos sanitarios generan unas problemáticas. Entonces yo ubiqué 4 problemáticas. Una de ellas son las comunidades que viven cerca del relleno, que deben aguantar plagas, moscas, cucarachas, ratas, malos olores, enfermedades y sobre todo el total abandono del Estado. Otra situación es la del medio ambiente. Se contaminan los suelos, el agua superficial y subterránea, se contamina el aire, contribuyendo al efecto invernadero por las emisiones de metano y de CO2, y hay una filtración de lixiviados y una erosión en los suelos. Si hablamos de la salud humana, entonces hay daños en el sistema respiratorio, se propagan enfermedades como dengue, cólera, a eso se suman los gases que se producen, que generan afectaciones en bronquios, que esos gases que se producen pueden ser nocivos y causar problemas toxicológicos, hay enfermedades gastrointestinales, en cuanto a la piel, y varias otras. Pero aquí hay algo muy importante que preguntarse y es la educación. ¿Cómo estamos, o sea, desde nuestra casa, desde los colegios, desde las universidades, desde los trabajos, desde los municipios, desde los departamentos, cómo se está trabajando el concepto de basura? Porque todos estos residuos son de nosotros. Por acá seguimos con el panorama del manejo de las basuras en Colombia.
Entonces, en estas imágenes, pues, les muestro Puerto Colombia Atlántico, acá, y les muestro varias imágenes de Colombia, porque hay sitios donde no hay empresas de aseo que se lleven esas basuras, o no tienen un buen funcionamiento, entonces las basuras ahí, en la ciudad, enfrente de los restaurantes, enfrente de las droguerías, enfrente de los colegios, etcétera, y aparte la disposición se hace de esta manera. Entonces, según las cifras del DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, nos dice que nos estamos aproximando a una emergencia sanitaria, que en los próximos 4 años, 321 rellenos del país cumplirán su vida útil, y eso teniendo en cuenta que varios ya están como al tope de su capacidad. En Colombia se generan casi 12 millones de toneladas de basura al año, de los cuales se reciclan 17%. Estamos hablando de que más del 70% de la población colombiana no recicla. En el país se consumen 24 kilos de plástico por persona, y de esa cifra el 56% es de un solo uso, entonces estamos hablando de pitillos, cubiertos, platos, tapas y envases desechables de un solo uso. Y según el Banco Mundial, para el 2030, si seguimos con este ritmo y esta dinámica, tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de las ciudades del país y una alta generación de emisiones de gases de efecto invernadero, y la situación pues se volverá insostenible. Esto fue un estudio realizado en 2015. Estamos a 2020 y las cifras van para arriba. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven esta situación de los rellenos sanitarios? ¿Conocían esto o lo desconocían? Recuerden que pueden escribir en el chat o me pueden comentar prendiendo su audio. Sí, mira que de hecho hoy nos comentaban eso en otra clase y era como la huella ecológica de todos nosotros y cómo, digamos, las acciones diarias, o sea, cualquier acción que realicemos al día tiene un impacto en nuestro planeta. Digamos que muchas veces no somos conscientes de eso, empezando desde nuestro hogar, y creo que eso debe ser el lugar más importante donde pensemos en cómo realmente vamos a trabajar nuestros desechos, ¿no? Entonces es como para reflexionar. Sí, esa es la verdad. ¿Alguien más? Bueno, entonces, bueno, ¿alguien más? No, dale, Caro, simplemente era para decirles que ya en el chat está la noticia que nos comentaste, entonces para que se acerquen al link y la lean. Increíble, no sabía que fuera el porcentaje tan bajo de reciclaje. Sí, es verdad, estas cifras son para reflexionar. Entonces, sí, chicos, recuerden que el chat está abierto y el micrófono también. Esto es un tema que nos incumbe a todos. Listo, Caro. Listo, gracias, Nicole. Entonces, continúo. Esta imagen de aquí puse algo como mejorar hábitos de consumo. En esta diapositiva podrían entrar 1001 alternativas. Quise poner como lo más básico, lo más sencillo que una persona, un individuo puede realizar. Porque la cuestión de estos temas es que si nosotros quisiéramos, pudiéramos dar un espacio solamente al tema de relleno, al tema de residuos, al tema de reciclaje o al tema del consumo. Pero lo que estamos haciendo es encaminar esta charla hacia el compostaje. Entonces, creo que después de ver estas imágenes, que a veces lo visual es tan impactante, podemos darnos un espacio de entrar a Google y de revisar, bueno, yo qué estoy consumiendo, qué hay detrás de todo lo que yo consumo, ¿sí? ¿Cómo contamina cómo contamina lo que yo estoy usando? Entonces, bueno, aquí quise mostrar, por ejemplo, esta imagen de acá donde estoy señalando con mi cursor. Son 3.800 pañales desechables en un año, en comparación de 24 pañales de tela que se pueden usar de 1 a 3 años. En la imagen de acá, el daño, o sea, lo difícil que es degradar
las toallas higiénicas y los tampones generan demasiados residuos, aparte que liberan químicos en los cuerpos de las mujeres. Para ello hay unas propuestas, por ejemplo, la copa menstrual y las toallas de tela también. Está el tema de los cepillos ecológicos, está el tema de decirle no al plástico, está el tema de como cuestionarte qué te estás echando en tu cabello, o qué te estás echando en tu piel, o qué te estás echando, qué son los productos que estás usando, y cómo los preparan esos productos y cómo van a parar esos productos. Esta imagen de acá es algo que discutíamos ayer, era sobre la industria textil, y que varias prendas de las que se usan están hechas por algodón que es rociado por el glifosato, algodón que usualmente se usan en las toallas y en los tampones que usamos. Aparte que se gasta tantísima agua en lograr como las tinciones de la tela. Entonces la idea no es coger el extremo y decir, uy, no, ya no voy a comprar ropa. No, sino es más bien, oye, date una espera y piensa si en realidad lo necesitas, si en realidad necesitas comprar eso que tanto te llama la atención. Y pensarse el reciclaje. Yo creo que, por ejemplo, en la Universidad Nacional, se intenta hacer un ejercicio de reciclaje, pero en realidad es muy malo. Aparte de que se hacen las campañas, de que se intenta instruir a los futuros profesionales colombianos, no se hace un buen reciclaje dentro de la universidad. Entonces, es como replantearse eso, replantearse qué estamos comiendo, qué nos estamos llevando a nuestra boca, qué le estamos metiendo a nuestro organismo. Todo esto que yo les mostré acá, ustedes me imagino que tienen muchas más ideas, muchas más cosas que reflexionar, porque la idea de este ejercicio es que reflexionemos. La idea es que en este momento tú digas, bueno, yo como persona, ¿cuántos residuos estoy dejando? ¿Y cuántos estoy dejando en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad, en la calle, mis amigos, mis compañeros, mi familia? Bueno, en sí, ¿sí me entienden? Ese es como un ejercicio para que reflexionemos. Entonces, ya que dimos como un pequeño contexto, vamos a entrar al tema que nos ha traído hoy a esta sesión de cátedra. Y es una pregunta muy interesante y es ¿por qué hacemos compostaje en casa? Entonces, ustedes se ubican aquí en esta imagen y vamos a hacer el recorrido de estas basuras, de estos residuos orgánicos. Tenemos estos residuos orgánicos y nos vamos a ir por la ruta de las flechas rojas. Entonces yo llego mis residuos orgánicos, los llevo a un bote de basura, ese bote de basura se lo llevan en el transporte, el carro de la basura, llega al relleno sanitario, y a ese relleno sanitario entonces van a llegar los roedores, van a llegar las enfermedades y van a salir los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí llega el tema, ahí finaliza la situación de ese residuo orgánico si nos vamos por este camino. Pero entonces, si cogemos el otro camino, que es el de las flechitas verdes, entonces nos damos cuenta que si esos restos orgánicos los vamos a meter en una compostera, ella más adelante nos va a dejar un abono, una tierra fértil, que nosotros vamos a poder llevar a nuestro huerto, un huerto que nos va a alimentar, un huerto que van a poder, del cual vamos a poder cosechar, y nos van a salir nuevas frutas y verduras, las cuales vamos a consumir y nos van a dejar residuos orgánicos. Y lo que vamos a hacer es hacer este ciclo otra vez. Así, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero acá no. Acá el proceso muere aquí y se queda aquí. Y los residuos siguen estando ahí. En cambio, los residuos de esta manera recircularon. Entonces, ¿para qué hacemos compostaje en casa? Porque reducimos la cantidad de residuos que acaban en el relleno sanitario. Entonces, el DPN nos da otra cifra, y es que en Colombia se pierde y se desperdicia el 34% de los alimentos destinados al consumo humano. Por acá, otra de las razones del por qué se hace este compostaje en casa es porque obtenemos un abono de calidad para nuestras plantas y generamos un ciclo. Y esto hace que los productos cultivados sean más sanos, porque tú vas a saber con qué los estás fertilizando.
y que nuestra forma de cultivarlo sea muchísimo más respetuosa con el medio ambiente. Si ustedes creen que de pronto voy muy rápido o algo así, me dicen, oye, stop, un momento. O me dicen, bueno, pueden tomar el micrófono y podemos parar en cualquier momento si ustedes lo ven necesario, ¿vale? Entonces, nosotros en este módulo de suelo hemos hablado de microorganismos de montaña, hemos hablado del lombricompost y hoy estamos hablando de compostaje. Pero es muy importante resaltar el tema del suelo, ¿sí? Porque hacia eso es donde vamos. Entonces, cuando yo hablo de suelo, voy a hablar de un suelo sano. Un suelo sano mantiene una diversa comunidad de organismos que ayuda a controlar las enfermedades de los cultivos, insectos, plantas acompañantes, forma asociaciones simbióticas beneficiosas para las raíces de las plantas. Ellas van a reciclar los nutrientes vegetales esenciales, van a mejorar la estructura del suelo con efectos positivos para la capacidad de retención de agua y nutrientes del suelo, y en última instancia, pues aumenta la producción agrícola. Y por acá vamos a identificar o vamos a observar al suelo y cómo nos presta unos servicios ecosistémicos. Por acá encontramos que incrementa el secuestro de carbono para mitigar el cambio climático, lo que está ligado a que mejora el contenido de carbono del suelo a largo plazo. Es un proceso a largo plazo, pero se está generando. Nos ayuda a disminuir la tasa de erosión y nos ayuda al almacenamiento y abastecimiento de agua. Según la FAO, a nivel de país, lo que se busca es una política basada en el compromiso a largo plazo de mantener o aumentar el contenido de materia orgánica. Fíjense muy bien en esto, en mantener o aumentar el contenido de materia orgánica, porque hacia eso vamos, ¿sí? Y creo que todo lo que hemos hablado de microorganismos, lombricompost y compostaje, terminan en esto, en la materia orgánica, que es lo que nosotros necesitamos para que nuestro suelo sea un suelo fértil y nosotros podamos trabajarlo en nuestras huertas, en nuestros cultivos, porque gracias a la materia orgánica, pues nuestras plantas se alimentan. Entonces, ahora sí vamos a entrar a este tema tan interesante que es el compostaje. El compost es el producto de la descomposición de la materia orgánica en condiciones aeróbicas. Cuando yo digo condiciones aeróbicas, estoy hablando con presencia de oxígeno, y que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes de calidad para la agricultura. Entonces, si nosotros tenemos una adecuada humedad, aireación y temperatura, vamos a asegurar una transformación higiénica de los restos orgánicos en un material que va a ser homogéneo y las plantas lo van a poder asimilar, porque la idea es esa, que las plantas asimilen lo que nosotros les estamos generando como abono. Hay algo muy importante que debemos comprender, y es que todos los procesos metabólicos que se generan en este proceso de transformación no deben incurrir en un desequilibrio nutricional, porque al momento de vos incorporarlo al suelo, nuestro suelo del huerto va a intentar equilibrar ese desequilibrio que le llevamos, entonces va a usar los elementos que él tiene a su disposición para terminar esa acción del compostaje. Entonces, por eso es muy importante el enfoque que le queremos dar a esta charla, y es que ustedes entiendan las fases del compostaje, cómo es un compostaje en condiciones óptimas, qué pasa si no hay unas condiciones, si hay condiciones que no están óptimas en un compostaje. Para eso estamos el día de hoy acá. ¿Quién hace el compost? Sí, porque nosotros lo único que vamos a hacer es llevar los residuos, ponerlos en capas y listo, hasta luego. Hasta ahí llegó nuestro trabajo. Pero en realidad quien hace el compost es la vida en el suelo. Los principales responsables de esta labor son los microorganismos, bacterias y hongos, junto con las lombrices, insectos y otros invertebrados que no son perceptibles a simple vista, pero que comen, trituran, degradan y digieren las células y las moléculas que componen esa materia orgánica. Entonces hay que tener en cuenta la vida del suelo,
entender al suelo como un organismo vivo donde los microorganismos representan menos del 1% del volumen del suelo. Imagínense en ese dato, menos del 1% del volumen del suelo, ¿sí? Pero son esenciales para la fertilidad y la productividad de los cultivos. Hay un dato importante por ahí, y es que el uso inadecuado de fertilización química en los suelos ha disminuido significativamente la vida del suelo. Lo vuelve inerte, mata toda esa microbiota y macrobiota que hay en el suelo. Entonces, bueno, aquí tenemos otra imagen de qué es lo que vamos a compostar. Entonces ustedes ahí leen que dice pelos, hojas frescas, estiércoles de herbívoros, restos de alimentos, papel, cartón, bolsas de té, restos de café, hojas, lanas e hilos naturales, y aquí pueden ir sumando cositas que estén en nuestra casa. Entonces, lo importante de qué es lo que vamos a compostar es reconocer tus residuos, los residuos que tú generas en tu casa, porque eso es lo que tú necesitas poner a recircular, ¿sí? Otra cosa importante es identificar el tiempo de descomposición del material, porque van a haber materiales que tienen una rápida descomposición, una descomposición media y una descomposición muy lenta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de rápida descomposición, estamos hablando de hojas frescas, de residuos de poda, y estamos hablando de estiércoles de herbívoros. Cuando hablamos de una descomposición media, estamos hablando de los restos de alimentos, o sea, de frutas y verduras. Estamos hablando de las bolsitas de té y los restos de café. Estamos hablando de los restos de plantas. Cuando yo digo restos de plantas, me estoy refiriendo a tallos, raíces y hojas. Y hay unos de descomposición muy lenta, que son las hojas secas, las lanas e hilos naturales, los pelos y las plumas, los huesos de frutos o semillas. Cuando yo te digo huesos de frutos o semillas, estoy hablando, por ejemplo, de la aceituna, que tiene como un huesito por dentro. Estoy hablándote de ese tipo de materiales, como el melocotón, que también tiene como una, no sé cómo decirle, pero lo voy a decir como huesito para que me entiendan. Las cáscaras de huevo, que lo ideal es ponerlas a secar y triturarlas, o sea, dejarlas prácticamente pulverizadas. Ramas y cortezas, esas son de descomposición lenta. Lo interesante de esto, lo importante acá, que yo recomiendo, es que se trituren. Intentar hacer que el material sea homogéneo, no dejar restos tan grandes, porque asimismo pues se va a demorar en degradarse. Y aquí les tengo una pregunta, no sé ustedes, ¿qué materiales creen que no se pueden compostar? Yo he escuchado y aún me queda la duda de si puedo compostar como comida cocida. A veces cuando me quedan restos de arroz o de comida que ya está preparada, yo creo que no se puede compostar, pero todavía no estoy seguro. Listo. ¿Tú te llamas cómo? Perdón. Nicolás. Nicolás, listo. Les voy a pedir que cuando hablen en el chat me digan su nombre, porque no puedo ver el chat, entonces no puedo ver sus nombres. Listo, Nicolás, gracias. ¿Alguien más? No se les viene como a la cabeza qué materiales no deben ir a un compost, teniendo en cuenta el término basura y residuo. Hola, soy Karen. Yo diría que el aceite de cocina utilizado. Listo, Karen. Por el chat nos comparten que los plásticos, los huesos, metales, más plásticos, el vidrio, comidas hechas, popó de perros. Listo, Nicole, gracias. Bueno, entonces yo creo que acertamos en varias. Por acá está lo que nos comentaban. No vamos a meter en nuestro compostaje carne, pescados, no vamos a meter productos derivados de la leche, no vamos a meter productos que contengan levaduras o grasas. Aquí entra el aceite, los productos cocinados no van a ir allá.
Los productos químicos, plásticos, vidrios, metales, por acá heces de perros y gatos tampoco, pañales desechables tampoco, revistas ilustradas tampoco, restos de aspiradora. Entonces no vamos a pensar que de pronto, uy, no, tenemos un compostaje que es como el tarro de la basura. No, no, señores. Restos de aspiradoras, no. Filtros de cigarro, tejidos sintéticos y cabello teñido, no. El cabello natural sí, pero el teñido no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sal va a generar un desequilibrio en el pH del compost y la actividad microbiana se va a ver afectada. Mucho de lo que está aquí tiene que ver con eso, ¿sí? Con el metabolismo, con lo que consumen los microorganismos. Los microorganismos no van a comerse lo que no les gusta, ellos se van a comer los residuos orgánicos, pero que se vayan a comer pañales desechables, aparte que estos pañales desechables tienen heces fecales, las revistas ilustradas tienen varios tóxicos que afectarían pues esa microbiota que hay en nuestro compost o que necesitamos que exista en nuestro compost, porque los microorganismos son los que van a ser los que trabajen ese suelo. Lo mismo pasa con los tejidos sintéticos, o sea, estamos hablando de colorantes demasiado tóxicos, y el cabello teñido. Entonces, imagínense, los microorganismos no se van a comer un cabello teñido, los vamos a terminar matando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Este tipo de materiales ya serían para que nosotros trabajemos en la separación de residuos, ¿sí? Lo que son plásticos, vidrios, metales y productos químicos. Estos son los materiales que no se van a compostar. Disculpe, bueno, una pregunta. Dime. ¿Usted me podría hacer énfasis por qué la carne, o sea, lo que es carne, proteínas y productos derivados de leche, no se pueden compostar? Pues mira, la carne, si tú no la cocinas, ella tiene unos microorganismos trabajando dentro de ella, ¿sí? Entonces, cuando lleguen al compost, en realidad pueden llegar como a podrirse y a dañar el compost. ¿Cómo se dice? La relación carbono-nitrógeno, que te voy a explicar más adelante, la pueden afectar. O sea, no son como muy equilibrados, no son materiales muy equilibrados para ese consumo de los microorganismos. Lo mismo pasa con los derivados de la leche, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con el equilibrio y para que no se vea afectado ese metabolismo de los microorganismos, ¿ya? Aparte que, por ejemplo, si tú metes carne y pescado que ya fue cocinada, pues tú le metiste sal, entonces tampoco podrías colocarlos. Es más bien por eso, no sé si le respondo su duda. Sí, muchas gracias. Igual ahorita Claro. mando. Sin azúcar estaría muchísimo mejor, claro. Sin Una azúcar. pregunta, Mande, ¿cuáles son los tejidos sintéticos? las telas, la ropa. Vale, gracias. ¿Listo? ¿Algo más por ahí? Listo. Igual yo creo que esto se amplía un poco más cuando miremos cómo funciona. Entonces, más o menos cuando ustedes miren cómo es que va a funcionar esto, entonces eso les va a aclarar un poco más las dudas. Y en caso de que tengamos más dudas, pues al final intentamos resolverlas, ¿vale? ¿Cómo vamos a compostar? Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a compostar, esto que ven aquí es lo teórico, ¿sí? Cuando terminemos de hablar de lo teórico, nos vamos a ir a la parte práctica. Entonces, por el momento, esta es la teoría. ¿Cómo vamos a compostar? Pues ideal buscar un recipiente, ¿sí? Pueden ser canastillas plásticas, pueden ser guacales de madera que más adelante se deben impermeabilizar, tarros de pintura o cualquier recipiente que tú puedas tener, ojalá sea mediano o grande para que puedan caber todas las, dependiendo también los residuos que tú generes y con cuántas personas vivas, cuánto sacas, pues. Entonces lo que vamos a hacer es tener en cuenta esta imagen de acá. Lo primero que nosotros vamos a colocar, después de organizar ya nuestro recipiente, es materiales secos. Los materiales secos son ricos en carbono.
Entonces aquí van a ir ramas, hojas secas. Por ejemplo, yo para impermeabilizar, porque yo hice con una canasta plástica, le puse cubetas de huevo y periódico como al fondo, las cubetas de huevo acá, que lo van a ver más adelante, y encima sí le puse las hojas secas y las ramas secas. Entonces, en esta parte de aquí van a ir materiales secos, material vegetal seco, que son ricos en carbono. Después vamos a hacer otra capa, que van a ser los materiales húmedos, que son materiales ricos en nitrógeno, ¿ya? En estos materiales húmedos lo que nosotros vamos a colocar es restos de poda, pero frescos, residuos de cocina, que son los que vamos a ir recolectando, no sé, cada 8 días, cada 10 días, para después introducirlos a nuestro compost. Vamos a colocar las cáscaras de huevo, aunque las cáscaras de huevo, si ustedes las quieren trabajar mejor, las podemos meter acá en la parte seca. También estaría bien si los pulverizamos y las secamos, quedarían mejor acá. Las bolsitas de té, las aromáticas, el café, todo eso va en la parte de acá, en los materiales húmedos ricos en nitrógeno. Y vamos a hacer otra capa que va a ser del suelo que ustedes tengan. Pero si ustedes tienen la posibilidad de colocar humus, que fue lo que hablamos hace 8 días con Danixa, el lombricompost, pues van a tener un proceso un poco más acelerado. Ustedes tienen la opción de incorporar a este suelo microorganismos de montaña, que fue lo que hablamos con Sebastián hace 15 días, pues va a ser un proceso más acelerado, porque estás metiendo microorganismos que te van a consumir toda esta materia vegetal. Cuando termines de hacer esta capa, vas a repetir las capas. Entonces, llego acá y empiezo a hacer en la parte de acá material seco, material húmedo, suelo. Y así, las veces que yo quiera, hasta completar la mitad de mi recipiente, o si lo puedo llenar todo, mucho mejor. Y después simplemente lo vas a tapar. ¿Ya? Como les digo, esto es teórico, más adelante ya vamos a ver un ejemplo donde creo que puede ser más fácil para entenderlo. Pero en sí es muy sencillo. Hay algo muy importante acá, que es la relación carbono-nitrógeno, ¿sí? Que es, lo que intentamos hablar acá es una relación carbono-nitrógeno óptima para nosotros tener un abono de calidad, ¿sí? Entonces, en la teoría, yo no sé si en este momento Nico enviando al chat un link, les voy a enviar al chat un link sobre la relación carbono-nitrógeno, porque es un tema un poquito largo, ¿sí? Que si ustedes quieren amplificarlo, pues van a tener como más claridades, pero en sí lo que nos está diciendo que la relación carbono-nitrógeno en un compost para que sea óptimo debe ser 35-25 a 1, o sea, puede haber de 35 a 25 carbonos a un nitrógeno. Entonces, como esto yo lo llevo al compost, entonces voy a colocar más material vegetal seco, rico en carbono, o sea, voy a meter más cantidad de material seco, ¿sí? Que son nuestras hojas secas, nuestras ramas secas, todo eso lo vamos a colocar acá, que son ricos en carbono, más material de este. Y menos material fresco, que son ricos en nitrógeno, que son los residuos que sacamos de la cocina. Entonces, ya con esta relación, teniendo en cuenta esto, recuerden que esta información, todas se las mandé a sus correos, se las mandamos a sus correos, les mandamos este manual básico para hacer compost, les mandamos uno de la FAO, para que ustedes puedan amplificar estos temas en caso de que a ustedes les queden dudas. Y si no, igual ustedes en YouTube pueden encontrar esta charla y pues por ahí intentan hacerlo, si van a empezar con su compost. Entonces, teniendo en cuenta esta relación carbono-nitrógeno, ustedes van a hacer sus capitas, porque cada material tiene una relación, o sea, es que este tema es un poco interesante, mira, aquí esto lo tienen ustedes en sus correos, y es relación carbono-nitrógeno de algunos materiales usados en el compostaje. Entonces, aquí tú vas a ver si tiene un nivel alto de nitrógeno, si tiene una relación carbono-nitrógeno que está más equilibrada. Entonces aquí ustedes miran, por ejemplo, ustedes metieron hojas de frijol, entonces tiene una proporción de 27 a 1. Y nosotros habíamos dicho acá que la relación carbono-nitrógeno óptima era de 35 a 25. Entonces por aquí va muy bien.
Y así ustedes pueden hacer el ejercicio. Entonces, los restos de hortaliza, ¿cuánto carbono y cuánto nitrógeno nos van a aportar? ¿Ya? Todas estas tablitas ustedes las pueden encontrar en internet, tanto en el manual que les enviamos como en el link que no sé si les envió mi compañera, y si no, al final pues se los enviaría yo. ¿Listo? Eso en cuanto a cómo vamos a compostar. Entonces recordemos, vamos a hacer una capa de materiales secos, una capa de material húmedo y lo voy a tapar con un suelo. Esa es lo básico. ¿Cómo vamos hasta el momento? Gente, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos ahí? Bien, Listo, bien, perfecto. damos. De aquí viene lo chévere. Aquí viene lo chévere, chévere. Entonces, vamos a hablar sobre las fases del compostaje. Este es el aspecto que va a tener los residuos que nosotros colocamos el primer día que los colocamos. Y es así como nos debe quedar. Esto es al punto donde nosotros queremos llegar. Para eso, nuestro compostaje va a pasar por unas fases. La primera fase se llama la fase mesofílica. Esta fase nos va a durar de 2 a 5 días, ¿ya? Entonces, nosotros empezamos a temperatura ambiente y en pocos días, como les decía, de 2 a 5 días, va a aumentar la temperatura. Puede ser de pronto 3 días, 4 días, incluso un día, depende del material que se haga y el tamaño y la cantidad que se coloque. Entonces, él va a pasar de temperatura ambiente a 45 grados. ¿Por qué se aumenta esa temperatura? Por la actividad microbiana que se empieza a generar en esta fase, ¿sí? Porque los microorganismos van a empezar a tomar fuentes sencillas de carbono y nitrógeno y van a empezar a degradar tanto azúcares y aminoácidos. Y esa degradación de los azúcares y los aminoácidos van a generar calor. Ese es el calor que, esto levanta la temperatura. Después, cuando entremos a la semana 1, de 1 a 3, de 1 a la tercera semana, vamos a entrar a la fase termofílica o de higienización, se le llama esta fase, ¿sí? En esta fase vamos a ver así. Todavía se siguen viendo los residuos, o sea, va cambiando, pero todavía se los sigue mirando. Entonces estábamos en 45 grados, empieza a subir la temperatura, ¿sí? Los microorganismos mesófilos son reemplazados por las bacterias termófilas, que actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas de carbono como la celulosa. Entonces recordemos que la celulosa forma la pared celular de las plantas, ¿sí? Que es dura, que son complejos de carbonos complejos, ¿sí? Muy compuestos, muy pegaditos entre sí, ¿ya? Entonces ahí empiezan a actuar varios microorganismos. También se empieza a hacer la degradación de la lignina, que es la que forma la estructura de los tejidos, o sea, es la que forma la estructura de los tejidos de soporte de las plantas, ¿sí? Entonces empieza la degradación de esto, empieza la degradación de las ramas que son un poco más gruesas, en este punto, en esta fase de aquí. Entonces, los microorganismos van a empezar a transformar el nitrógeno en amoníaco. Lo que va a generar es que el pH suba. Esta línea azul, esta curva azul es de pH, la roja es de temperatura. Va a empezar a subir la temperatura a 60 grados centígrados y aquí van a empezar a aparecer bacterias que producen esporas, van a empezar a aparecer actinobacterias, van a aparecer actinomicetos, van a aparecer hongos que van a empezar a descomponer ceras, hemicelulosas y compuestos de carbonos mucho más complejos. A esto se le llama la fase de higienización porque el calor que se está generando destruye las bacterias contaminantes que vienen de origen fecal, como la Escherichia coli y la Salmonella. Además, a partir de temperaturas de 55 grados, se eliminan quistes, esporas de hongos que son fitopatógenos y semillas que no desees, o más llamadas malezas. Se empiezan a generar la formación de ácidos húmicos en esta etapa.
Y después de eso, desde de la segunda a la quinta semana, va a empezar a enfriarse. Volvemos a tener una fase mesofílica 2. ¿Por qué mesofílica 2? Porque estamos otra vez a 45 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se agotan las fuentes de carbono y en especial las de nitrógeno en el compostaje y la temperatura empieza a bajar. ¿Sí? La temperatura empieza a bajar en nuestro compostaje, empieza a pasar de 40 a 45 y empiezas a observar en tu compost unos hongos que son visibles, ¿sí? Que son, o sea, a simple vista tú identificas que son unos hongos. Cuando tú identifiques esos hongos en tu compost, es una buena señal, vas muy bien, tu compostaje está perfecto. En este punto se vuelven a activar los mesófilos que estaban inactivos porque habían sido reemplazados por las bacterias termófilas y ellos reinician su actividad. El pH se mantiene entre 7 y 8 y esta fase 5 semanas, ¿sí? Es la que se demora un poquito más. Usualmente se puede confundir esta fase con la fase de madurez, ¿ya? Y después de esta fase ya entramos a una fase que puede durar de 3 a 6 meses, que es la madurez de ese compost. Ya en este punto ustedes van a encontrar o sea, ya sus residuos no los van a ver, ya han sido totalmente transformados, ya han pasado de este aspecto, ya se higienizaron, ya se estabilizaron por medio del enfriamiento, y ahora lo que están haciendo es estar homogéneo. Este proceso se genera a temperatura ambiente. Aquí la podemos ver que está como entre 15 grados más o menos, y es de estabilización también. Y en esta fase de la madurez se presentan reacciones secundarias, nada más. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. De 3 a 6 meses pueden tener su compostaje. Entonces aquí les muestro una imagen. Esta imagen pues vamos a interpretarla observando el compostaje como la sumatoria de los procesos metabólicos realizados por diferentes microorganismos. En presencia de oxígeno, aprovechan estas fuentes de carbono y nitrógeno, obviamente a través del agua, porque los microorganismos funcionan con el agua. Ellos van a producir con las fuentes de carbono y nitrógeno su propia biomasa, que sería el compost, y van a generar calor, van a generar dióxido de carbono y va a salir agua. Entonces aquí hago claridad a las tres condiciones óptimas para que tu compost sea de excelente calidad. Entonces vamos a tener en cuenta la aireación, la humedad y la temperatura. Para las condiciones óptimas del compostaje, entonces una aireación óptima está entre el 15 y el 21%. Entonces, ¿por qué necesitamos que esté entre ese porcentaje? Por la respiración de los microorganismos y la liberación del dióxido de carbono, ¿ya? ¿Qué pasa si hay exceso de aire? Provoca un descenso en la temperatura y una mayor pérdida de humedad y se retrasa el proceso por falta de agua. Si hay una baja aireación, entonces no hay intercambio de evaporación de agua, se impide esa evaporación de agua, se genera exceso de humedad y malos olores. Y esto provocaría un descenso en la temperatura. Y si no hay una temperatura, pues el compost tampoco se va a generar. Cuando hablamos de humedad, la humedad debe tener una proporción de 45 a 55%. ¿Para qué? Los microorganismos solo son activos en ambientes húmedos. ¿Y quiénes van a trabajar ese compost? Los microorganismos. Si la humedad baja, disminuye la actividad microbiana sin dar tiempo a que se completen las fases de degradación, causando que sea un producto inestable. Si la humedad sube demasiado, el agua satura los poros, lo cual interfiere en la oxigenación y no habría aireación. Entonces, incurrimos en otro error. La temperatura.
La temperatura está de 45 a 65 grados centígrados. El aumento de temperatura se produce por la liberación de energía provocada por los microorganismos, como les había hablado en la fase mesofílica 1. El exceso de temperatura debe controlarse, ya que a temperaturas superiores a 65 grados se puede inhibir un poco la actividad microbiana, y la temperatura permite también la higienización de los residuos que se están compostando. Entonces la temperatura, la humedad y la aireación son vitales para nosotros. Por acá, este cuadrito ustedes lo tienen en su correo para que lo miren, para que lo trabajen. Las personas que no están inscritos en la cátedra, si lo necesitan el manual, nos lo piden, nosotros se lo facilitamos sin problema. Entonces, en esta tablita nosotros podemos identificar posibles irregularidades en nuestro compost y decir, bueno, ¿cómo lo soluciono? Si yo veo que la mezcla está fría y seca, ¿qué es lo que está pasando? Hay poco material a compostar, hay un exceso de residuos secos y estamos volteando con demasiada frecuencia. Si nosotros volteamos con demasiada frecuencia nuestro compost, vamos a reducir la temperatura. No vamos a dejar que llegue a la temperatura ideal. Entonces ahí es importante tener en cuenta de que tú no vas a meterle residuos al compostaje todos los días, porque estarías haciendo esto, estarías volteando con demasiada frecuencia, estarías destapando tu compost todos los días y no lo dejas alcanzar la temperatura ideal. Por eso es importante como que tener un canequito, un tarrito para recolectar todos tus residuos de cocina y colocarlos cada 15 días, cada 10 días, que sería lo ideal. ¿Qué debemos hacer si esta mezcla está fría y seca? Entonces, añadir más residuos orgánicos frescos, podemos regar nuestro compost y remover con menos frecuencia. Otro problema que podemos identificar es que si la mezcla está demasiado húmeda, entonces vamos a tener exceso de residuos húmedos. Nos fallamos aquí en la relación carbono-nitrógeno. Entonces la mezcla, o también puede ser que se te mojó porque lo dejaste a la intemperie, entonces mucho ojo al momento del almacenamiento de un compost, lo debo hacer debajo de un techo donde no le caiga agua, donde no llegue el sol y lo expongas directamente, mucho ojo con eso. Si está demasiado húmeda, entonces vamos a añadir material seco y lo vamos a remover. Es importante que si nosotros empezamos a hacer el compostaje, seamos muy disciplinados en el sentido de que tú los residuos frescos los vas a tener a diario, ¿sí? Porque todos los días cocinas, entonces va a ser sencillo. Pero los materiales secos no, los materiales secos tú los tienes que poner a secar. Y si te pasa esto, que la mezcla está demasiado húmeda y tú te fuiste a un parque y sacaste unos residuos de poda y los pusiste a secar, dependiendo en qué ciudad te encuentres, te tomarán unos 10 días tal vez, si los trituraste bien en secarlos. Entonces lo ideal es disponer de residuos secos con anterioridad para estarle echando a tu mezcla. Si la mezcla huele mal o huele a amoníaco, huele fuerte, huele maluco, entonces es porque hay exceso de residuos húmedos y falta oxígeno. Entonces no puede respirar ese compost. Entonces ahí vamos a añadir también residuos secos y remover. Lo interesante de todo esto, no sé si se dan cuenta, es que si ustedes, todo es de relación carbono-nitrógeno, lo que yo les decía, material seco y material húmedo. Y todo se soluciona con lo mismo, con los mismos materiales del compost solucionan, no necesitas ir a buscar a otra parte. Si hay aparición de moho o telas blancas, entonces ahí ¿qué voy a hacer? No te vas a asustar, ¿sí? No te debes preocupar porque hay un crecimiento de hongos, hay una actividad microbiana, vas bien. Pero ¿qué pasa si hay presencia de moscas de la fruta? Ah, no, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces es porque de pronto cuando tú hiciste el compostaje, pusiste los residuos frescos en la superficie y no la tapaste totalmente con el suelo. Y hay un exceso de humedad, entonces pues llegó la mosca y dejó sus huevos ahí y te dejó las larvitas porque dejaste esos residuos ahí o porque no tapaste tu compost. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a voltear la mezcla para que los residuos frescos no se queden en esa superficie, sino se vayan para allá abajo y las larvitas pues con la temperatura mueran.
Todo lo que les comenté por acá, más lo de la aireación, humedad y temperatura, eran las condiciones óptimas de un compostaje. Ahora vamos a pillar un compostaje en condiciones no óptimas. Entonces, hay tres cositas a tener en cuenta. Aquí la fitotoxicidad. En un material que no haya terminado el proceso de compostaje correctamente, el nitrógeno está más en forma de amonio en lugar de nitrato. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el amonio en condiciones de calor y humedad se convierte en amoníaco, creando un medio tóxico para el crecimiento de la planta y dando lugar a malos olores. Entonces, acá me voy a devolver a esto. Si la mezcla huele a amoníaco, es porque tengo exceso de residuos húmedos y falta de oxígeno. Entonces, debo corregir esto, porque si yo llevo esto a mi huerta, ¿sí?, sin importarme el olor, y lo coloco, entonces estoy generando un medio tóxico para el crecimiento de la planta y voy a dar lugar para malos olores. Hay otra cosa que se llama el bloqueo biológico del nitrógeno, o también conocido como hambre de nitrógeno. Entonces, ocurren materiales que no han llegado a una relación carbono-nitrógeno equilibrada. De ahí la importancia de que de pronto le den una ojeadita a los links que les estamos compartiendo. Y que tienen material mucho más rico en carbono que en nitrógeno, y cuando vos los aplicas al suelo, los microorganismos se van a consumir todo el carbono presente en el material y rápidamente van a incrementar el consumo de nitrógeno porque van a querer equilibrarse. Entonces se van a empezar a agotar las reservas de nitrógeno del suelo de tu huerto. Y lo ideal es que usted nutra su suelo, no le quite nutrientes a su suelo. Y la última es la reducción de oxígeno radicular. Cuando se aplica al suelo un material que aún está en fase de descomposición, los microorganismos utilizarán el oxígeno presente en el suelo para continuar el proceso. Van a agotar totalmente el oxígeno y no lo van a dejar disponible para las plantas. Entonces aquí es interesante porque si usted no termina bien su compostaje y lo lleva a su huerto o lo lleva a su cultivo, pues el suelo no es de pronto tan perezoso como uno, entonces él sí lo va a acabar y le estamos quitando nutrientes al suelo. Entonces, por eso es la importancia de entender las fases del compostaje y las condiciones óptimas del compostaje y las relaciones carbono-nitrógeno equilibrada para tener un abono nutricional, pero de calidad. Que usted sepa que usted está nutriendo sus plantas y que lo que va a cosechar tiene una actividad nutricional bastante alta. Por ahí, hasta ahí, ¿cómo vamos? Caro, en el chat hay una pregunta, aunque ya hiciste el comentario, de todos modos para que le dejes claro la pregunta. Adolfo nos pregunta si a diario salen residuos de cocina, ¿se almacenan aparte para añadirlos cada semana o se pueden añadir a diario? Sí, como lo había dicho, lo ideal es guardarlos en un recipiente tapado y tenerlos ahí, incorporarlos a tu compost a los 10 días, a los 15 días. Lo ideal es que, o sea, tú los vas a dejar en un recipiente y ellos a los 5 días van a empezar a oler maluco, porque uno tiene como tan metido en la cabeza que eso es basura, porque no lo miras como un residuo, entonces te va a empezar a oler a basura y, mejor dicho, te vas a desesperar y no es así. Sí, porque tú a los 15 días ya lo colocas a tu compostaje y ya lo colocas fermentado. Va a ir muy bien al compost, o sea, esperar un poquito no está mal, pero si tú lo haces a diario, el compostaje no va a llegar a las fases. ¿Algo más por ahí? Daniela Silva nos pregunta, ¿hay problemas si se ponen en la nevera? No hay problema, solamente tienes que mirar que al momento de que tú los vas, por ejemplo, listo, tú los metiste a la nevera, están fríos, ¿cierto? Pero entonces vas a hacer tu compostaje hoy en la tarde. Entonces lo puedes dejar desde la noche anterior por fuera para que mantenga una temperatura más como al clima, ¿sí? Y no los metas tan fríos directamente al compost. Aunque lo puedes hacer, pero se te va a demorar un poquito en que esos microorganismos activen un poquito el calor, pero sí se puede, también es ideal eso.
O por ejemplo, si tú terminaste tu compost, tienes un compost lleno y todavía no has armado el próximo, mejor dicho, tienes los residuos ahí, pues los puedes poner a congelar y los guardas congelados hasta que tú ya hayas organizado tu otro compostaje. Adolfo y Daniela te dan muchas gracias, que les quedó muy claro. Y Karen Jaramillo nos comenta que le pasó lo de las moscas en el compost. Ah, caramba, sí. Sí, eso pasa. De pronto es porque uno no lo tapa bien, creo yo, o por los residuos que se quedan en la superficie. Pero pasa. Ah, nos dice que ella lo que hizo fue darle vuelta al compost. ¿Y cómo fue? ¿Se le solucionó? Ah, nos dice que nada, que se van, no lo solucionaba. Claro. Pues ahí la cuestión sería taparlo, ¿no? Y Patricia Nazamueces pide la palabra. ¿Vas a hacer la aclaración del compost, Cara? Para que luego Patricia tome el micrófono. No, dale, Patricia. Buenas tardes. Es una preguntita. En clima cálido, llevando pues todos los pasos normales, todo lo que está diciendo, ¿en cuánto tiempo está el compostaje listo para uno poderlo usar, para sembrar? Es que eso depende de cuánto sea, ¿sí? De cuánto material coloques. Pero, por ejemplo, ahorita que les muestro la parte práctica, yo hice una canastica, sino que no me sé bien las medidas, pero ahorita lo miramos. A mí se me demoró y lo pude usar en 3 meses. En 3 meses ya estaba maduro. Y ahorita la miras la canasta, pero yo creo que en 4 meses en el clima del valle va bien. 4 meses y medio, yo creo que ya lo puedes usar. Es que, por ejemplo, en el valle, pues esos calores tan grandes que se dan allá, pues aceleran ese proceso. Por ejemplo, acá en Nariño estamos que como a 10 grados centígrados, entonces todo eso influye, ¿no? Las condiciones ambientales influyen muchísimo en nuestro compost. Entonces yo creería que Muchísimas gracias. En el chat tenemos otras preguntas, Caro, pero creo que se pueden resolver con la parte práctica. Igual sí las vamos a hacer, solo que creo que primero las hacemos. Listo, perfecto. Sí, me parece mejor. Entonces, estas son las experiencias alternativas en tiempos de COVID. Les vamos a mostrar varias experiencias que hicimos, pero voy a hacer énfasis en la que hice yo en Barrio Nuevo, Palmira. En este momento me encuentro en Ipiales, Nariño, pero ese compost lo hice cuando estuve en Palmira el anterior semestre. Esta es mi canasta, esta es una de las canastas de donde transportan frutas y verduras. Esto es lo que tenía. Porque inició la cuarentena y dije, bueno, quiero hacer este compostaje, pero eso era lo que tenía, entonces tuve que impermeabilizarla, esa palabra se me dificulta mucho, impermeabilizarla. Le coloqué acá, como ven acá abajo, hay, ¿cómo se llama? Periódico, ¿sí? Periódico. Porque hay unos recipientes, por ejemplo, los tarros de basura, de los tarros de pintura, que se los voy a mostrar al finalizar la charla, que tienen unos huequitos para los lixiviados, ¿sí? Si ustedes quieren usar esos lixiviados, que también se pueden trabajar, como nos explicó Danitza con los lixiviados de las lombrices, algo así pasaría con esto. Pero yo en este compostaje que hice intenté mantener una humedad, una aireación muy estable para que fuera muy poquitos los lixiviados que se me generan, porque vivo en un apartamento y pues no tenía dónde hacer que se vayan esos lixiviados. Entonces, bueno, yo cogí esta canasta, le coloqué periódico y le puse canastas de huevo. Para efectos de la imagen de la foto, ¿sí? Le tomé así para que ustedes vean la canasta, el periódico y las cubetas de huevo. Pero las cubetas de huevo cubren toda esta parte de acá, ¿vale? La cubren bastante. Después pasé a la capa de material vegetal seco, que está aquí, ¿ya? Como les digo, todo esto es por efectos de que visualmente sea fácil para ustedes entenderlo, pero yo lo cubrí todo con la cáscara de huevo, ¿vale? Todos estos espacios de acá.
y llene todos esos espacios de acá también. Entonces, es esto, corté. Estos son citronela y limoncillos secos, los tenía secando en casa, y son unas hojarascas de un árbol de mi casa, de la vecina. Las tomé, las corté, intenté triturarlas y las miré ahí. ¿Listo? Ahí lo pueden ver en el video. Perdón. Después los residuos de cocina. Denme un segundo. Me hidrato un poquito. Listo. Entonces los residuos de cocina. Yo todos los residuos los trituré en la licuadora. La bañé. Entonces, pues si ustedes tienen una super licuadora, lo pueden seguir haciendo triturándolos, o hay trituradores para la comida exactamente, para triturar los vegetales, lo pueden hacer. Mi licuadora no soportó tanto voltaje para triturar estos alimentos, entonces lo que yo empecé a hacer es como a picarlos muy finitos, pero en trozos que me quedaran muy bien. ¿Por qué hice esto? Porque quería tener como un compost muy homogéneo y que yo lo pueda incorporar a mi huerta y que sea como muy estable, o sea, que sea muy homogéneo, que no sea tan grande en los pedazos, porque si no, pues los microorganismos se van a demorar en degradarlos, lo que yo ya les había explicado. Entonces, estos son los residuos de cocina. Y aquí es como los empecé a colocar. Acá está la capa de materia seca y empecé a colocarlos encima. Sí, como pueden ver en el video, acá ustedes ven cómo los tomo en una cucharita y los empecé a esparcir por todo el material seco encima. Y por acá también, lo que ven acá al momento final, o sea, aquí ustedes están viendo que yo coloco los residuos de cocina, ¿cierto? Pero en un punto yo lo que empiezo a hacer es a esparcir microorganismos de montaña en esta parte. Estoy esparciendo microorganismos de montaña para acelerar un poquito ese proceso. Después, bueno, como les decía, la capa de microorganismos de montaña es opcional. Yo ya lo tenía hecho, entonces lo incorporé a mi compostaje, pero si no lo tienen no hay ningún problema. Después viene la capa de suelo. Listo, entonces ya tenemos nuestra capa de material seco, nuestro material de residuos y nuestra capa de suelo. La dejé totalmente homogénea, como pueden ver en las imágenes de acá, está totalmente tapadita. Y después de esto le coloqué cascarilla de arroz. No es necesaria, no es obligatoria, es opcional. Yo la coloqué porque la tenía en mi casa, sí, la tenía a disposición, entonces me ayuda a mantener la humedad y pues a mantener una buena aireación. Después de eso, lo que yo hago es repetir el proceso. Material vegetal seco, material vegetal fresco, y aclarando más o menos qué fue lo que hice, cómo lo hice. Después de esto, lo cubrí con una malla. Miren, este es el tamaño de mi compostaje, es pequeñito. Le puse una polisombra y lo amarré totalmente, o sea que no, o sea, esta polisombra le permite respirar, sí, es así, le permite respirar, pero no le permiten los insectos dejar hijitos por ahí, ¿ya? Y acá abajo en el piso puse más periódico, en caso de que las cubetas de huevo que puse y eso, pues filtraran los lixiviados, puse el periódico. Entonces, otra parte importante del compostaje es ubicarlo y ubicarte tú, o sea, ubicar cómo vas a disponer tus desechos. En la parte de acá donde señalo mi cursor es mi cocina. Entonces, en mi cocina tengo un tarrito donde cojo los residuos frescos, los guardo. En la parte de aquí, que es mi patio, tengo la disposición de las cubetas de huevo, el cartón o el papel. En esta bandejita roja que se ve aquí, que parece, mejor dicho, ahí yo tengo material para secar, ¿sí? Porque entonces, como yo les dije, necesito prevenir cualquier cosa que le vaya a pasar a mi compost. Si está seco, listo, pues tengo agüita. Pero si entonces está demasiado húmedo, pues necesito que se seque esto para incorporarlo.
Entonces aquí tengo cáscaras de huevo para pulverizarlas, residuos de café, residuos de poda de mi huerta y las bolsitas aromáticas. Todo lo tengo muy cerca, ¿sí? Para trabajar mi compost. Lo tengo en un lugar fresco que tiene una buena sombra. Evitar que se moje con la lluvia, evitar la exposición directa al sol y, importantísimo, vital, o sea, pongan la fecha del compostaje, 24 de marzo del 2020. ¿Por qué es importante que ustedes identifiquen esa fecha? Porque ustedes van a coger, van a iniciar su compostaje y van a decir, bueno, ¿en qué fase del compostaje estoy? Y se van a ir al manual que le enviamos y usted lo va a abrir y va a decir, ah, carajo, estoy en esta fase. Esto es lo que está pasando en mi compostaje. Y lo vas a observar, lo vas a identificar y vas a decir, ah, bueno, voy bien, no voy tan bien, ¿sí? Ahí vas a poder empezar como a sacar deducciones de las observaciones que hagas de tu compost. Esto fue después de 1 mes y 12 días. Yo lo identifiqué como una fase mesofílica de enfriamiento y maduración. Y todo lo que miramos terminó en esto. Como pueden ver, ya no se ven residuos grandes, se ven algunos residuos, sí, de algunas ramas que no trituré, que no las hice tan homogéneas como las anteriores. Pero si ustedes pueden mirar ahí, en realidad por la luz se lo ve como muy sequito, pero no estaba tan seco, solamente que creo que fue la luz. Y así es como se miró, no me generó malos olores, no me generó lixiviados, fueron muy pocos los lixiviados que me generó. Eso sí, o sea, los lixiviados sí los absorbió la cubeta de huevo, ¿sí? Entonces, cuando yo retiré todo esto, porque ese compost ya, mejor dicho, ya está en la huerta de mi casa, claro, las cubetas de huevo ya estaban totalmente degradadas. Ese es como el efecto final de mi compostaje. Entonces, yo puse aquí como unas tareas básicas, ¿sí? Separar correctamente los residuos orgánicos domésticos, como yo lo hice en mi patio, o pueden hacerlo mucho mejor, claro. Almacenar materia seca, hojas, pajas, césped, resto de poda y jardinería triturada para las irregularidades en su compost. Añadir volúmenes mayores en el material vegetal seco, rico en carbono, y volúmenes menores en el material vegetal fresco, rico en nitrógeno, relación carbono-nitrógeno, vital, importante. Observar con atención y controlar irregularidades a tiempo. Y hacer partícipes a los miembros de la familia en este proceso, porque esto es un hábito, ¿sí? Porque esto es un ejercicio primero dejar de ver los residuos como basura, sino como residuos. Segundo, entender que tus plantas necesitan nutrición, por más que estén en una macetera, necesitan nutrirlas, y con más razón aún si las tienes en una macetera, ¿sí? Entonces, pensarse esa nutrición de nuestras plantas, y que sea un ejercicio de que, listo, tú cocinaste, dejaste las cáscaras, las vas a guardar, después vas a esperar un tiempo, vas a recolectar el material seco y lo vas a colocar en tu compost, ¿sí? Es un proceso que se va volviendo un hábito. Ya cuando ustedes empiecen a hacerlo, pues créanme que van a iniciar y ya eso va solo. Por acá, lo que yo les había hablado al inicio de la charla, que nosotros como coordinadores de cátedra nos pensamos esta cátedra como un ejercicio pedagógico, una construcción de aulas vivas, sea por la virtualidad, la presencialidad, como sea. Hicimos un ejercicio en nuestras casas. Entonces aquí podemos ver un ejercicio que hizo Lorena Guzmán en el barrio Recreo Palmira. Ella en estas tejas pone a secar los residuos de cocina para la parte seca, todos los pone a secar acá, ¿sí? En este tarrito ella recolecta los residuos de cocina y lo hizo en un tarro aquí, en este tarrito, y lo tapa con una telita en las noches y ya, listo, lo tiene tapadito debajo de un techito y va bien. Ella le mete un poquito más grande los pedacitos, pero el proceso se va dando. Está Tatiana, que lo hizo de 2 maneras. Ella lo hizo en Cali, entonces ella lo hizo en un tarro de pintura, y después también lo hizo en una canasta de plástico que la forró con este cartón y la tapó con una tela.
ya con un trapito, porque eso es lo que tenía. Todo esto fue en cuarentena, entonces uno tuvo que ser muy recursivo en ese momento. Pero los compost han dado buenos resultados, ¿sí? Se han podido corregir esas irregularidades que se presentaban. Creo que acá en el de Tati, si no estoy mal, se presentaron las larvas. Tatiana airió muy bien el compostaje, le colocó un poco de material seco, lo removió muy bien, lo tapó mejor y listo, controlamos ese problema de las larvas. Por acá nuestra compañera Nicole Díaz en Parques de Italia, ella cogió un guacal de madera, lo impermeabilizó, le colocó este cartón corrugado por los lados, le colocó su material seco, su material fresco y le colocó fibra de coco encima. Lo tapó y listo, ahí está el ejercicio que hizo Nicole. Por acá está el ejercicio que hizo mi compañera Danitza Muñoz, la chica lombrices, en Altos de Santa Elena, en Cali. Ellos viven en un conjunto cerrado y todos los señores de la cuadrita pues dijeron vamos a apostarle a una huerta. Entonces obviamente Danitza empezó a trabajar en el lombricompostaje y el compostaje. Ellos cogieron este bidón, no sé si se le diga bidón, tarro, de forma horizontal, le hicieron una tapita y lo empezaron a trabajar de esta manera. Y acá abajo reciben los lixiviados. Ella vive en, no sé, voy a decir el 5º piso y como es un poco perezosa, mi compañera Danitza, entonces ella llena los materiales de residuos de su casa, los frescos, y los pone en esta botella y los baja donde su vecina. Y ahí se van depositando, ¿listo? Entonces son unos ejercicios bien interesantes que se van dando. Pero hay múltiples formas de hacer compost. En realidad, yo les hablé desde el punto de vista de un compostaje casero. Pero se puede hacer pilas de compostaje, como son las que están acá. Se puede hacer esta técnica de la chimenea, aunque si ustedes ven esta técnica de chimenea, la aplican acá. ¿Cuál es la técnica de chimenea? Es ayudar a la aireación, ¿sí? Y para que se estabilice un poco el calor que entra y el que sale. Esto es lo que yo les decía, el compostaje en tarros de pintura, porque cada tarrito tiene huequitos, entonces vos vas recolectando los lixiviados. Se te acaba el uno, entonces empiezas a hacerlo en el otro. También lo pueden hacer de esta forma, o hay estos tipos de recipientes para compostar. Se puede hacer con mallas metálicas, con paneles de madera, en ladrillos o en los bidones, en los tarros estos. O sea, creo que aquí lo que aflora es como la creatividad. Y listo, ese es como el tema que quise traer hoy del compostaje casero. Espero que les haya quedado claro. Ahorita vamos a abrir un espacio para resolver algunas preguntas, pero quisiera terminar con esta frase del manual del ABC de la agricultura orgánica de Jairo Restrepo que dice: solamente aquel que se atreve a experimentar es quien logra afirmar el éxito de su trabajo o el entendimiento al detalle de su fracaso, para continuar en la renovación y búsqueda de nuevas formas de sobrevivir. Entonces, lo ideal es que nosotros trabajemos en nuestro compostaje y hagamos ensayos de prueba y error. Si nos va bien, genial; si no nos va tan bien, pues entonces entender por qué pasó. Y recuerden que nuestros canales de redes, este espacio de cátedra todos los jueves, ustedes pueden preguntarles lo que sea y nosotros pues podemos ayudarles dentro de lo que podamos en el tema del compostaje. Entonces, eso fue mi intervención el día de hoy. Les agradezco por prestarme su atención y disponer su tiempo para escucharme. Y me encantaría, pues, saber si tienen inquietudes, si el tema les quedó claro. Bien, sí, es el momento de retroalimentar este espacio. Listo, Caro. Muchísimas gracias por toda la información. Entonces, ahora sí le doy paso a las preguntas, que creo que ahora se van a poder complementar mucho mejor, ya que hablaste y mostraste la parte práctica. Entonces, Nicolás Daza pregunta: entonces, cada vez que agregamos los residuos, ¿toca colocar todas las capas? Sí, sí es necesario. Sí, porque, Listo. Dale, sí. O sea, sí es necesario porque esas capas son las que te van a permitir esa relación equilibrada de carbono-nitrógeno en tu compost. Y esas capas van a ser necesarias para que no tengas problemas de humedades, de encharcamientos,
y de malos olores, ¿sí? Con eso tú vas a prevenir un poco. Entonces, el ejercicio de las capas sí es muy necesario. Y tapar con suelo es también muy necesario para evitar lo de las moscas. Eso, acá la compañera Lina Marcela también nos reitera por la duda que estaba teniendo la compañera anteriormente, que tenía la presencia de moscas, también ella hace el comentario de que más tierra y el compost mejorará. Luego, Lina Marcela Arana nos pregunta, ¿se puede añadir residuos orgánicos directamente sobre una tierra que no ha sido tratada y en la que ha crecido plantita? Sí, sí se puede, claro, pero entonces eso lo hacen, por ejemplo, debajo de la sombra, ¿sí? Debajo de la sombra de un árbol lo puedes hacer. Es como hacer el compostaje, todo lo que te comenté, pero lo vas a hacer en un espacio abierto, ¿sí? Porque lo ideal es que vos, como te digo, le aportes a ese suelo, lo nutras, pero entonces si vos llevas esos residuos y no haces el ejercicio de ponerle material un poquito seco y lo dejas ahí a la intemperie y a la lluvia, pues estarías simplemente llevando los residuos, desecharlos ahí en la tierra y ya. Entonces yo creo que si tienes el espacio, pues puedes hacer algo que se llama camas profundas, puedes leer sobre eso un poco, que es, como se dice, hacer como una camita. Imagínate el compost, lo metes como en esa camita, entonces lo haces como profundo en el espacio que tienes y te va a ir muy bien. Listo, yo acá también me tomo un poquito la palabra en cuanto a eso. Yo tengo la experiencia de que enfrente de mi casa, luego de que lo hice en el huacal, el compost en el huacal, lo comencé a hacer debajo de unos árboles en un separador de carretera. Entonces yo lo que hago es sobre la tierra, hago primero una capa seca de hojarasca, palos que caen del árbol, luego coloco los residuos de cocina y luego solo tapo con más hojarasca y suelo. Y ya llevo como 3 montañitas y pues me ha ido muy bien directamente en el suelo. Y acá Adolfo nos comparten un recipiente con residuos de cocina que esté mal tapado. Pueden llegar larvas de mosca común o de mosca soldado negro, que no son buenas descomponedoras. Y Patricia nos hace una pregunta, oye, tengo una pregunta, ¿cada cuánto tiempo revolviste ese compost que hiciste? ¿Y en cuánto tiempo obtuviste listo el compost? A ver, yo empecé en marzo, en abril, a finales de abril, puede ser que yo lo tenía en esta parte así, a finales de abril más o menos, ¿sí? No, tal vez en mayo lo tenía así. Y lo usé en julio, o sea, lo usé como a los 5 meses. Lo que sí es, por ejemplo, yo creo que lo abrí 4 veces, 4 veces le metí los residuos, solo 4 veces. Intentaba recolectar lo más posible entre material seco, material fresco y el suelo. Y obviamente le metí los microorganismos de montaña. Yo le coloqué, cada vez que lo abría, de montaña, yo creo que eso me ayudó muchísimo a acelerar el proceso, porque es que de verdad el cambio fue en poco tiempo, fue en un mes y medio. Entonces, sí, lo abrí 4 veces nada más, pero cuando lo abría, no lo abría y las removía las capas, no, sino encima de la capa que ya estaba ponía la otra capa y lo tapaba. Y cuando lo tapo no lo vuelvo a abrir sino hasta los próximos 15 días, los próximos 20 días, 25 días. Cuando hacía mucho sol, porque en Palmira hace muchísimo calor, cuando hacía muchísimo calor, lo que yo hacía era rociarlo un poquito con un atomizador desde la mallita, desde la polisombra, pero intenté no abrirlo. Nunca tuve problemas de nada de insectos, de nada de olores. La verdad, el olor es a tierra fértil, sabrosita, no me olió mal. Gracias, Caro. Acá Ángela
Karina nos comparte, en mi caso el compost lleva 3 semanas, es decir, iría en la fase termofílica, pero la mezcla no tiene altas temperaturas, está húmeda y ya tiene moho. Entonces, ahí ya sabes cómo se llama nuestra compañera, perdón. Ángela Karina Medina. Tobar. Entonces, Ángela, ahí lo que tienes que hacer es corregir ese problema de humedad. Entonces, ¿cómo lo vas a corregir? Lo vas a airear tu compost y le vas a meter material seco para que le ayudes a estabilizarse un poquito. Y si de pronto no agarró temperatura, pues tienes que hacer eso y taparlo totalmente y ver si ahí ya va cogiendo un poco esa temperatura. De pronto lo removiste mucho, lo estuviste abriendo, o bueno, es que hay muchas cosas por las que pudo haber fallado tu ensayo, pero yo creo que lo puedes recuperar, claro. Sí, igual pues ahí tienes el manual también, y la idea es seguir ensayando. Listo, nos dice que muchas gracias, entonces creo que le quedó claro. Bueno, acá Jesús David nos pregunta, ¿es necesario hacer varias veces el proceso de material seco, material húmedo y suelo sobrepuesta sobre sí, o se puede hacer solo un bloque de 3 distribuidos en las cantidades adecuadas? Lo ideal es que lo hagas como por capas para que sea como más distribuido, ¿sí? Para que de pronto los microorganismos no se queden trabajando en un solo sitio, sino tengan varios espacios donde trabajar, porque cada vez que vos pones una capa de suelo, estás poniendo una capa de vida, de suelo, ¿sí? Entonces, de microorganismos. Entonces, vos pones esas capas, es para que esa capa de suelo te trabaje todo lo demás, el material fresco y el material seco. Entonces, haces que se trabajen por capas y así mismo se va a transformar más fácilmente. Sí lo puedes hacer de la otra manera, pero puede que sea un poco más lento o puede que se enfoquen en unos residuos y no sé si alcance la altura de la temperatura. Creería yo, pero me dejaste pensando un poco en eso. Igualmente, chicos y chicas, esto es hacer y ensayar y ensayo y error, y la idea es experimentarlo y uno mismo después saca sus conclusiones y lo puede compartir y decir como, yo tenía esta duda, lo intenté, me di cuenta que funcionó, entonces se los comparto, o no funcionó, entonces pues sigámoslo haciendo de otra forma. Acá también Daniela Silva. Perdóname ahí, pero por ejemplo lo del compañero sería hacer esto, sería hacer una pila, ¿ya? Entonces cuando vos vas a manejar una pila, lo que tienes que manejar son los volteos de esa pila. En el manual de la FAO, del compostaje que les enviamos, ahí te explica un poco más cómo se trabaja en una pila y cómo le puedes ir manejando los volteos, que es lo importante ahí. Lo podrías pillar, puede ser una opción. Listo, ¿algo más de preguntas por ahí? Para el chat no, chicos, pero si alguno quiere, el micrófono está abierto. O de pronto apreciaciones, ¿qué tal les pareció? Sí, yo quería darte gracias, Caro, porque estuvo muy buena la explicación, como el paso a paso. Y de hecho tenía yo algunas preguntas durante el recorrido de la charla, pero tú las fuiste pues aclarando. Entonces me parece como muy completo. Muchas gracias. ¿Quién eres? Karina. Listo, Karina, gracias. A mí también me gustaría dar una apreciación, y es que yo había buscado como información para hacerla, pero siempre me parecía como compleja y como que encontraba información muy variada,
y en esta ocasión siento que me di cuenta de que es muy simple, realmente es simplemente iniciar y experimentar. Entonces, pues yo también quería dar las gracias por eso y espero hacer mi composta muy pronto. Ay, qué bien. ¿Quién eres? Lina Marcela. Linda, Marcela. Sí, mira que estos manuales han sido sencillos de entenderlos. Realmente las imágenes se facilita, pero por ejemplo, lo otro que se facilita es los videos que hicimos para ustedes. Entonces, cuando vos ves en lo real, que ya no son imágenes de dibujitos, sino en la realidad, dices, ah, caramba, y cuando ves el resultado dices, hijo, pucha, es posible. Y algo más que se complementa aquí es que hemos venido trabajando 2 clases sobre microorganismos de montaña y sobre el lombricompost. Y aunque no son lo mismo, se complementan demasiado. Entonces tu cerebro ya agarra un poco de las 2 charlas y sumas con esta, ¿no? Pues haces un boom en ese cerebro para estos temas para este módulo de suelo. Según yo. Listo, chicos y chicas, entonces nada, eso era por el día de hoy. Muchísimas gracias por participar. Les vamos a mandar el formulario. ¿Sí? ¿Sí lo van a mandar ahorita? Nicole, Ricky. Perdón, sí, ya lo compartimos en el chat. Muchas gracias, Caro, por tu ponencia, por compartirnos este tema tan importante, por darnos ese contexto también del consumo consciente. Y nada, chicos, ya les compartimos el formulario. Esperamos que les haya gustado mucho tanto a los estudiantes como a los que no son estudiantes. Y por favor, recuerden la reflexión. Recuerden que su reflexión no es escribir algo aquí como teórico, no, sino más bien que nos queden esos cerebros para ver cómo nosotros podemos mejorar esas formas de llevarles la información. Entonces, nada, muchísimas gracias y si tienen preguntas, por acá estaremos un rato y si no, pues llenen ese formulario y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días tenemos un súper tema, como acabamos este módulo de suelos, vamos a celebrar, entonces traemos a una súper invitada, ¿sí? Ella nos va a hablar de agrotóxicos. Es un tema súper interesante, entonces dentro de 8 días tendremos algo muy especial para ustedes. Disculpa, Richard, una preguntita. Lo que pasa es que apenas me llegó el internet, entonces la asistencia ahí, ¿cómo es? O sea, no es que no me quiera conectar, sino que me acabo de llegar. Había ido. Es por medio del formulario de Google que les vamos a enviar al chat y ahí lo llenas, haces la reflexión de la charla, si alcanzaste a estar en la charla, pero en caso de que no estuviste en la charla porque no tienes internet, en la reflexión pon eso. Ah, bueno, muchas gracias. Vale. Compañeros, yo quería hacerles una pregunta acerca del proyecto. ¿Listo? Dale. Bueno, digamos con lo del proyecto, lo de la planta, yo digamos, vi los ejemplos que ustedes subieron ¿qué? En la plataforma, o me parece que estaba en el correo. Y dentro de los dos me causó mucha, o sea, gracia, me gustó mucho el del compostaje, pero como lo había abordado con un objetivo. Entonces yo lo que hice fue algo similar, pero quería preguntarles si está bien o está mal. Dependiendo, digamos, del primer módulo que fue mucho sobre soberanía alimentaria y sobre semillas modificadas. ¿Me están escuchando? Sí, sí, compañero.
Listo, entonces digamos en alguna parte observé digamos que muchas de las semillas o de los productos que nosotros consumimos, la semilla se ha modificado digamos para que no germine. Y dentro de lo que yo quise hacer fue mirar digamos de algunos productos que consumo diariamente, ver si digamos esas semillas al ponerlas a germinar y eso me daba algo, pero digamos todavía no me ha dado nada, entonces no he reportado todavía eso.